Cordial saludo. Mi nombre es Edwin Alonso Báez Ríos, soy estudiante del programa de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Pamplona. El día de hoy les voy a hablar acerca de un caso estudio de la producción, transformación y pérdidas de energía en el caso de la iluminación incandescente. El tema que voy a abordar es el proceso de transmisión y distribución. Bienvenidos. El contenido que vamos a abordar, primero que todo vamos a ver una breve introducción, los objetivos principales, descripción del subproceso, etapas del subproceso de transmisión y distribución de energía, representación del proceso de transmisión y distribución, soluciones a los diferentes problemas del proceso seleccionado, lazos de control requeridos, instrumentación adecuada al subproceso, cuadro comparativo entre procesos con y sin estrategias de control, conclusiones y por último una bibliografía. Bueno, entrando en materia, entonces, el presente trabajo va a abordar todo el proceso de transmisión y distribución de energía eléctrica, vista desde el punto de vista global. Aquí vamos a presentar la representación gráfica del subproceso escogido, las fases de un proceso de transmisión y distribución de energía eléctrica, cómo son las etapas que se deben de seguir para poder planear un proyecto de líneas de transmisión de energía eléctrica. A su vez vamos a mencionar los principales instrumentos que componen una línea de transmisión y distribución de energía eléctrica, y también por otro lado vamos a establecer algunas soluciones o ideas al proceso escogido, a este subproceso, mostrando algunos lazos de control que el proceso requiere para mejorar su rendimiento y eficiencia. Ya para terminar, se va a establecer un cuadro comparativo entre procesos con y sin estrategias de control a manera general en cualquier proceso. Por último, se anexan las respectivas conclusiones y referencias de los sitios utilizados para esta investigación. Objetivos principales. Dentro de los objetivos principales nos hemos planeado 4 objetivos. El primero es estudiar el proceso de producción, transformación y pérdidas de energía en el caso de la iluminación incandescente. El segundo es determinar el proceso de transmisión y distribución de energía eléctrica del proceso general. Por tercer punto tenemos definir la instrumentación presente en el proceso. Y por último, por cuarto punto, tenemos imaginar y diseñar lazos de control en el proceso actual. Este es todo el camino o el proceso por el cual desde una central generadora pasa la energía eléctrica hasta llegar a nuestros hogares. Para ello, primero es generada, como su nombre lo indica, por una central generadora. Esta puede ser de tipo hidráulico, solar, eólico, entre otras. Después de la central generadora, vamos a tener una estación elevadora. Esta estación elevadora nos puede elevar la tensión generada de 3 a 36 kilovoltios. Esta tensión pasa a las redes de transmisión, que son las redes que tienen entre 220 voltios y 500 kilovoltios. Esta energía pasa a través de estas redes de transmisión y a través de la red de STR de 115 a 57.5 kilovoltios. De aquí pasa a una estación transformadora de distribución, que sería la parte de la red de distribución en media tensión. Aquí encontramos los clientes industriales, que son los que se conectan a estas altas tensiones, y por último encontramos un centro de transformación que ya pasa para los hogares de cada una de las personas que se benefician de las redes. Ya van de 120 a 208 voltios los clientes residenciales. Las fases o etapas del proyecto de transmisión de energía eléctrica principalmente son 4. En primer lugar tenemos la planeación. En segundo lugar tenemos los estudios y diseño. En tercer lugar tenemos la construcción de las líneas y de las redes de transmisión. Y por último tenemos la operación y mantenimiento de las mismas. Como ustedes pueden ver, encontramos la representación del proceso de transmisión y distribución. Como lo explicaba anteriormente, desde una central de generación hasta nuestros hogares. Entonces, como lo explicaba anteriormente, esta energía que se produce desde la planta de generación, que inclusive faltó mencionar, por ejemplo,
la generación nuclear. De aquí pasa por las redes de las líneas de transmisión de alta tensión, luego llegan a una subestación de distribución y ya teniendo los voltajes regulados y en menores magnitudes, ya son aptos para pasar por las líneas de baja tensión y de media tensión para llegar a nuestras casas. Soluciones a los diferentes problemas relacionados con el subproceso seleccionado involucrando estrategias de control. En esta parte, lo que quise abordar fueron algunos de los aspectos que principalmente se presentan en las empresas. Sabemos que al existir conductores en las líneas de transmisión, estos conductores sufren gran cantidad de problemas a diario, entre ellos el desgaste natural de los conductores. Por otro lado, la oxidación, que es un proceso natural de los conductores, al estar oxidados pierden propiedades de conducción, lo que genera daños e inclusive gastos adicionales en la empresa. Por otro lado, generan también puntos calientes. ¿Dónde se generan estos puntos calientes? En los lugares donde las líneas de transmisión se ven afectadas por la flora silvestre e inclusive daños en las estructuras. Esta imagen nos muestra el proceso de transmisión de energía eléctrica tomado de una cartilla de la empresa Fluke, donde nos muestra cuáles son algunos de los dispositivos que podemos implementar para el mejoramiento de los procesos en las líneas de transmisión de energía eléctrica. Entre ellos nos recomiendan usar cámaras termográficas indicadas con el color lila, calidad de la energía, calibraciones de procesos, osciloscopios portátiles, multímetros digitales, pinzas amperimétricas, termómetros infrarrojos, detectores de voltaje, medidores de aislamiento, comprobadores de tierra física. Estos aparatos nos van a servir para implementar lazos de control con los cuales podamos determinar el estado actual de las líneas de transmisión, como se puede observar en la siguiente imagen. Partimos de un lazo de control común y corriente como el que hemos trabajado durante este semestre académico. Partimos de un set point y finalizamos con el fin del proceso. ¿Qué vamos a tener? Tenemos un controlador, un actuador y la planta o proceso. Dentro del lazo cerrado, lo que vamos a tener es el instrumento de medición, que puede ser cualquiera de los mencionados anteriormente. Al implementar estos lazos de control en nuestros procesos, optimizaremos las fallas y podremos dentro de la instrumentación adecuada al subproceso, las partes más básicas de las cuales se componen las líneas de transmisión y distribución de energía son las siguientes: los conductores, los aisladores, las estructuras de soporte, que pueden ser estas metálicas o pueden ser los postes dependiendo los niveles de tensión de los cuales estemos hablando, los accesorios de ajuste entre aisladores y estructuras de soporte, y por último los cables de guarda. Cuadro comparativo entre procesos con y sin estrategias de control. He diseñado este pequeño cuadro comparativo ya que no se observa gran información acerca de los procesos con y sin estrategias de control. En primer lugar, con estrategias de control obtendremos mayor eficiencia y aprovechamiento de los recursos de la empresa, dado que siempre vamos a tener una repetición permanente en los procesos. Por ende, en los sin estrategias de control vamos a obtener pérdida y desaprovechamiento de los recursos de la empresa. ¿Por qué? Ya que si se presenta una falla, las medidas a tomar serán mucho más tardías que si se implementaran las estrategias de control. En un segundo lugar, tenemos la seguridad del personal. Al existir lazos de control que me permitan velar por la seguridad del personal, podemos evitar accidentes como sería sin estrategias de control,
que pudiesen ser evitados con las señales tempranas de control. Por otro lado, los niveles de calidad serán óptimos. En cambio, sin estrategias de control, va a ser mucho más complejo el proceso de evaluación. Por ende, con estrategias de control veremos ahorro de costos. En cambio, sin estrategias de control, tendremos desperdicio de tiempo, producción y mano de obra. Por otro lado, vemos que con estrategias de control vamos a ver la reducción del tiempo de producción. Al mejorar la eficiencia del proceso, vamos a reducir este proceso de producción, aumentando la calidad y el tiempo de trabajo. Por ende, en las estrategias sin control, vamos a aumentar el tiempo de producción para una misma cantidad de producción que podemos generar en menor tiempo con estrategias de control. Otro aspecto es la mejora del flujo de datos, ya que con las estrategias de control va a ser mucho más fácil implementar o documentar toda la información que a diario se maneja en los procesos. En cambio, sin estrategias de control, los flujos de datos pues van a estar sencillamente sin control. Por último y no menos importante, vamos a demostrar que con estrategias de control la empresa o el proceso va a tener una ventaja competitiva superior a los demás procesos en los cuales no se establecen estrategias de control. ¿Por qué? Porque no podemos competir eficiencia con calidad baja. Ya para concluir, sin lugar a dudas, el proceso de transmisión y distribución de energía eléctrica es un proceso importante que beneficia a todos los demás procesos que inclusive existen en la actualidad, dado que la gran mayoría de procesos requieren electricidad para su funcionamiento. En la parte de control, pudimos observar que existen muchas ventajas de usar estrategias de control en los procesos. Aquí podemos ver las referencias que tomé para la consecución de este trabajo de investigación. Un agradecimiento especial a la docente del curso por abrir estos espacios de investigación, fomentando la curiosidad y el instinto por la materia. ¡Feliz día!